encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a comenzar el estudio de un nuevo libro de la Biblia, el segundo libro de Samuel. Para ello voy a invitarte a que oremos. Padre eterno y bondadoso, abrimos tu palabra para aprender de ella lecciones importantes para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, que al estudiar la vida de estos personajes bíblicos podamos tomar verdaderas enseñanzas y principios que fortalezcan nuestra fe. Guíanos en el estudio de este libro. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy comienza el estudio del segundo libro de Samuel. Recordemos que estos dos libros se le dieron el nombre de quien posteriormente fuera el último juez de Israel. Y se hizo en esta era para identificarlos de los libros de los reyes. Los libros de Samuel cubren desde la historia del último juez de Israel, que fue el mismo Samuel, hasta casi la final del reino de David. No tenemos certeza de quién haya escrito el libro. Algunos piensan que fue la narración de varios autores. Debido a que Samuel muere, podría haber escrito algo de esta narración poco antes de morir. Pero lo siguieron otras personas, pero con certeza no se sabe exactamente quiénes intervinieron en la narración. El tema de Samuel describe la transición entre lo que era la era de los jueces y el pueblo de Israel que solicita un rey. Dios le concede el pedido y nombra a Saúl como primer rey de Israel. Pese a las advertencias divinas, el pueblo de Israel se afianzó en su decisión de tener un rey para parecerse a las otras naciones de la tierra. El primer libro de Samuel narró la unción de Saúl, su rechazo como rey y el surgimiento en la historia de David. El primer libro de Samuel termina con la muerte de Saúl y sus hijos de manera trágica. El segundo libro de Samuel, que es el que vamos a comenzar a estudiar desde ahora, va desde el momento en que David es coronado rey de Israel hasta la compra de la era de Araúna, en la cual más tarde sería levantado lo que se conocería con el nombre del Templo de Salomón. El relato de los últimos años de David y su muerte aparece en los primeros capítulos del libro primero de Reyes. Así que vamos a estudiar este libro y el desarrollo del reinado de David, que es considerado un hombre conforme al corazón de Dios. Capítulo 1. David se entera de la muerte de Saúl y Jonatán. El primer libro de Samuel termina narrando lo que fue la muerte de Saúl y de sus hijos, y cómo los filisteos decapitaron los cuerpos y tomaron sus armas y las enviaron a sus dioses, a quienes consideraron quién eran los que les habían dado el triunfo a los filisteos. Posteriormente los de Jabes de Galaad vinieron y arriesgaron su vida, tomaron los cuerpos de Saúl y sus hijos y los sepultaron e hicieron luto por ellos. Nada sabía David hasta aquí lo que había sucedido. Por eso la primera sección de este capítulo, que son los versículos 1 al 10, tienen que ver con la noticia que le llega a David de parte de un amalecita. Leamos el versículo 1. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de derrotar a los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Recordemos que David había estado entre el ejército de los filisteos y se encontraba en una encrucijada de la cual el Señor le liberó. Por orden de Aquis no fue puesto en el frente de batalla contra Israel. Regresó a su casa en Siclag para encontrarse desolada porque los amalecitas la habían tomado
y se llevaron a todas las familias. Por indicación divina, David fue a pelear contra los amalecitas, los derrotó y tomó un gran botín. Recuperó a todas las familias sanas y salvas. Ahora regresaba a Siclac para comenzar la reconstrucción de sus hogares. Habían pasado 2 días de su llegada a Siclac y no tenía información de lo que había pasado con Saúl y su familia. Entonces llega la noticia del frente de batalla, versículos 2 al 4. Al tercer día llegó uno del campamento de Saúl con los vestidos rotos y la cabeza cubierta de tierra. Cuando se presentó ante David, se postró en tierra e hizo una reverencia. David le preguntó: ¿de dónde vienes? Me he escapado del campamento de Israel, le respondió él. ¿Qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas, le preguntó David. El pueblo huyó de la batalla. Han caído muchos del pueblo y murieron también Saúl y su hijo Jonatán murieron, respondió él. Al tercer día de la llegada de David a Siclac, le llegan las noticias del frente de la guerra. Un hombre, al parecer amalecita, de la misma nacionalidad del pueblo a quien David había destruido por haber tomado a Siclac, este hombre llega con los vestidos rotos y la cabeza cubierta en señal de duelo. Lo que se supone es que este hombre había sido soldado de Saúl, aunque algunos piensan que quizás él vino a ver lo que había pasado en el campo de batalla. No se sabe con certeza. Lo cierto es que trae noticias no muy gratas. Cuando está ante la presencia de David, le hace una reverencia, reconociendo que sería un hombre de una posición privilegiada. Y entonces David le pregunta sobre lo que había pasado en la batalla. El hombre le informa que Saúl y sus hijos murieron en el campo de batalla y que Israel había huido ante la presencia de los filisteos. Esto, por supuesto, desgarró el corazón de David. Pero la amalecita agrega un detalle más de este lamentable acontecimiento. Leamos los versículos 6 al 10. El joven que le daba la noticia respondió: casualmente fui al monte Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza. Tras él venían carros y gente de a caballo. Se volvió y al verme me llamó. Yo respondí: heme aquí. Me preguntó: ¿quién eres tú? Yo le respondí: soy amalecita. Luego me dijo: te ruego que te acerques y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues aún sigo vivo. Yo entonces me acerqué y lo maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Tomé la corona que llevaba sobre su cabeza y el brazalete que tenía en su brazo, y se lo he traído aquí a mi señor. El relato de este amalecita no concuerda con la narración que aparece en 1 de Samuel, capítulo 31. Al parecer, esta parte del relato fue inventada, no era verdad, pero lo hizo pensando que David era lo que anhelaba escuchar, que Saúl había muerto, y pensó que de esta manera David lo iba a reconocer y alabar como el hombre que le había dado muerte a su enemigo. Elena de White comenta al respecto: suponiendo evidentemente que David debía sentir enemistad hacia su perseguidor implacable, el forastero creyó conseguir honor para sí si se declaraba matador del rey. Con aire jactancioso, el hombre prosiguió relatando que durante el curso de la batalla había encontrado al monarca de Israel herido, gravemente apremiado y acorralado por sus enemigos, y que a pedido del propio Saúl, él mismo, es decir, el mensajero, le había dado muerte, y traía a David la corona de la cabeza de Saúl y los brazaletes de oro de sus brazos. El mensajero esperaba con toda confianza que estas noticias serían recibidas con regocijo y que recibiría un premio cuantioso por la parte que había desempeñado. Esto está en Patriarcas y Profetas, página 751. Al parecer es claro que el amalecita fue uno de los primeros en encontrarse con Saúl muerto y poder tomar así la corona y la argolla. Esto los presentó como prueba que Saúl estaba muerto, y al ofrecer estos emblemas de la realeza, el joven demostraba que lo reconocía
a David como el futuro rey. Así que esperaba una rica recompensa por su trabajo y porque según él había dado muerte al enemigo de David, que era Saúl. Pero la Amalecita se encuentra con una reacción de parte de David muy diferente a la que él se había imaginado y la que esperaba. Y es el tema de los versículos 11 al 16. Y está la orden de matar a ese Amalecita. La reacción de David y sus hombres ante la muerte de Saúl. Veamos lo que dicen los versículos 11 y 12. Entonces David, tirando sus vestidos, los rasgó y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Lloraron, se lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, pues había caído al filo de la espada. Este acto reveló la verdadera grandeza del futuro rey de Israel. David se lamentó con dolor genuino, aunque Saúl había procurado matarlo, que era prácticamente un rival. David no albergaba ningún mal, ningún sentimiento negativo contra él. Esta reacción de David no es la respuesta natural del corazón humano, sino una indicación del amor y de la compasión de Dios que puede albergar el alma humana. Como verdadero israelita, David lloró la muerte del rey y como amigo personal lamentó la pérdida de Jonatán, por quien sentía un profundo afecto. Elena de White nos ayuda a entender lo que pasó al decir: el dolor de David por la muerte de Saúl era sincero y profundo y revelaba generosidad de una naturaleza noble. No se alegró de la caída de su enemigo. El obstáculo que había impedido su ascensión al trono de Israel había sido eliminado, pero no se regocijó por ello. La muerte había borrado por completo todo recuerdo de la desconfianza y crueldad de Saúl y de su historia. David recordaba solo lo que era regio y noble. El nombre de Saúl iba vinculado con el de Jonatán, cuya amistad había sido tan sincera y tan desinteresada. Libro Patriarcas y Profetas, página 752. Esto es algo que la Amalecita no se esperaba. Lo más lógico, humanamente hablando, es que hubiera celebrado la caída del enemigo. Quizás muchos de nosotros nos hubiéramos alegrado que aquellos que nos han hecho mal tuviesen problemas y dificultades. Pero David nos da una lección de una vida que no está llena de rencores y dificultades. David respetaba a Saúl y amaba a Jonatán. Aquí es donde vemos en forma práctica las palabras de Jesús cuando dijo que amáramos a nuestros enemigos y oráramos por él. Esto es un nivel diferente de una experiencia espiritual a la que el Señor nos está invitando a vivir. Una vez pasada la reacción de la noticia, ahora la atención se dirige al mensajero. Versículos 13 al 16. David preguntó luego a aquel joven que le había traído la noticia: ¿de dónde eres tú? Soy hijo de una extranjero amalecita, respondió él. ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová?, le dijo David. Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Él lo hirió y murió, mientras David decía: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti al decir: yo maté al ungido de Jehová. El amalecita estaba allí sin comprender lo que estaba pasando. Cuando se le pregunta quién es, se dispone a responder que era una amalecita, y entonces recibe el reproche: ¿cómo se atrevió a levantar su mano contra el ungido de Jehová? 2 veces David había tenido la oportunidad de quitarle la vida a Saúl, pero había rehusado levantar su mano contra aquel hombre que era el ungido del Señor. Consideraba que el acto de asesinar a un rey era un crimen vil, tanto contra la nación como contra Dios. Juzgó David que era la falta más atroz y que solo podía expiarse con la muerte el que un extranjero hubiese muerto al rey, a quien Dios había escogido y ungido con el óleo del Santo de Jehová. El problema es que el crimen lo había confesado el mismo amalecita,
que con aire de satisfacción había traído la noticia a David. Así que fue condenado por sus propias palabras y el castigo fue ejecutado rápidamente. El respeto que mostró David toda su vida ante la investidura que tenía Saúl es algo que debemos tener en cuenta como un ejemplo de una conducta que debe imitar el sentir de Dios. Saúl era un hombre escogido por Dios y es a Dios a quien le corresponde juzgarlo. Y llegamos al final del primer capítulo del segundo libro de Samuel con un canto de lamento compuesto por David ante la muerte de Saúl y de su hijo Jonatán. Es lo que vamos a leer entre los versículos 17 hasta el 27. Dice así: David entonó este lamento por Saúl y Jonatán su hijo, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. Así está escrito en el libro de Jaser: Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciáis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin la sangre de los muertos, sin la grasa de los valientes, el arco de Jonatán jamás retrocedía, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en la vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata y lino fino, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, Jonatán, hermano mío. Cuán dulce fuiste conmigo. Más maravilloso fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, cómo han perecido las armas de guerra. En su profundo y genuino dolor por Saúl y Jonatán, David expresó su pesar mediante un poema conmovedor que revelaba su plena sinceridad y nobleza de carácter. En esta endecha fúnebre, David rindió su tributo final al valor y al poder de Saúl y manifestó su profundo afecto por su amigo Jonatán. No hay ningún pensamiento de amargura, ningún rastro de maldad, ningún regocijo por la desaparición de un enemigo que por largo tiempo había frustrado sus esperanzas de una vida de paz y tranquilidad en su propio país. Apreciados amigos y hermanos, el perdón es el mejor camino para vivir en paz y armonía. A veces debemos aprender a ser pacientes, a esperar que Dios obre en su momento y en su tiempo. Él hará justicia a sus escogidos. Dios obrará. No es buena la venganza, no es bueno el odio. David aprendió que el amor es más efectivo que el odio. ¿Tienes problemas, dificultades? ¿Estás lleno de odio y rencor? Trae tus problemas a Cristo y Él hará su obra en ti. Que el Señor te bendiga y te conceda paz. Es mi oración por ti. Amén.